Bien, y hemos regresado con nuestro tiempo de doctrina bíblica reformada. Y hoy seguimos con la segunda parte del tema Los ángeles malos. Antes de seguir, quisiera también compartir con ustedes un comentario que ha hecho la hermana Ruthie Moren durante la transmisión de la semana pasada. Y voy a leerles su comentario. Dice así. Buenas noches, una consulta. Si actualmente el Espíritu Santo vive en nosotros porque somos su pueblo, ¿el Espíritu Santo no sería suficiente? ¿O aparte del Espíritu Santo se necesita a los ángeles? Esa vez le había contestado de una manera muy breve, muy sencilla. Sin embargo, creo que esta es una pregunta que a muchos les va a interesar escuchar. La respuesta ante esta pregunta es sencilla. El Espíritu es suficiente, ya que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús, el Hijo, por lo cual, siendo Dios sí mismo, es más que suficiente. Él tiene control de todo. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que Dios ha creado a los ángeles con ciertos propósitos, y uno de ellos, de esos propósitos, es de cuidar a los santos, de cuidar a la iglesia. En caso que nosotros no reconociéramos la labor de los ángeles y solamente nosotros nos encerráramos en el obrar del Espíritu Santo, entonces nosotros simplemente estaríamos también negando el obrar del Espíritu, porque Él también obra a través de los ángeles, ¿sí? Entonces, no podríamos tampoco entender algunos pasajes como lo que aconteció en Hechos capítulo 5, versículo 17 en adelante, donde nos habla acerca de la historia cuando Pedro y Juan habían sido encarcelados y un ángel del Señor fue y les abrió las puertas de la cárcel. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender si solamente nosotros retuviéramos el tema del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace todo, los ángeles no hacen nada? ¿Cómo podríamos entender esta parte? Por eso es importante que nosotros veamos en su totalidad, ¿sí? Además, nosotros vemos que todas las peleas, que no es el Espíritu mismo que quien está obrando, sino son los ángeles. Pero una cosa que nosotros tenemos que recordar y tener en claro es que el Espíritu es quien mora en nosotros, pero a su vez, Él hace que los ángeles también puedan actuar para protegernos, ¿sí? Nuevamente recalco, lo que nosotros debemos enfocarnos no es en los ángeles que nos cuidan, sino es en Dios sí mismo, el que nos cuida. Es Dios que nos cuida, no los ángeles. Los ángeles simplemente están cumpliendo con una función, pero el verdadero cuidador, el verdadero protector es Dios sí mismo, ¿sí? Entonces, si Dios no nos envía a los ángeles, vamos a ser descuidados, ¿sí? O sea, en sí el cuidado es de Dios, no de los ángeles, ¿sí? Así que para que nosotros no entremos en una idolatría, por eso seguramente nosotros solemos decir en la iglesia de que es el Espíritu, ¿sí? Es suficiente. Y la verdad que es suficiente, pero también tenemos que reconocer que Dios utiliza a los ángeles también para cuidarnos. Espero que haya ayudado en cierta manera a todos los oyentes quienes tuvieron una cierta inquietud acerca de este tema. Bien, la semana pasada hemos hablado que los ángeles malos también eran espíritu, ¿no? Así que los ángeles buenos son espíritu, los ángeles malos también son espíritu, lo cual no tienen cuerpo y los cuales también, siendo los ángeles buenos que han caído de su estado original o dejaron su dignidad, cayeron en pecado y ellos también tienen intelecto, emoción y voluntad propia. Así como en el mundo angelical, los ángeles buenos también hay un orden, hay un rango. Entre los demonios también tienen un rango, tienen un orden entre ellos. Primeramente, nosotros conocemos a Satanás como el diablo, lo cual sabemos que él es la cabeza o el líder principal de los ángeles malos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo tiene un significado de engañador y Satanás rebeldía. Entonces, estas dos expresiones se le han puesto en este ángel malo, en este líder, ¿sí? Se le ha puesto este nombre, esta expresión, justamente porque está mostrando su cualidad de engañador y aquel que se revela contra Dios en todo momento. El diablo también era un líder en el mundo angelical, pero con su soberbia ha caído de la gloria de Dios y juntamente con él muchos de los ángeles quienes le siguieron, los cuales conforman los demonios que hoy nosotros conocemos. Por lo tanto, el líder de este grupo es Satanás y los demás, que son muchos,
son todos los demonios. Estos están destinados a hacer todo en contra de la naturaleza de Dios. Desde un principio, que ellos engañaron al hombre y por lo cual la muerte entró al mundo. Es por eso que Jesús también dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Aquí podemos hacer un alto y ver cuáles son las tácticas y las obras que ellos realizan para poder destruir las obras de Dios. En primer lugar, nosotros como hemos de saber, ellos mienten, ¿no? Con esa mentira generan una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Frente a esto, nosotros debemos discernir si las enseñanzas que recibimos son bíblicas o no. Es porque nuestros tiempos, no solamente en nuestros tiempos, sino también durante toda la historia de la humanidad, Satanás, este diablo y los demonios seguían formando nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas doctrinas, ¿no? Que iban en contra de la palabra de Dios, del corazón de Dios. En segundo lugar, ellos también traen enfermedades. Los demonios también traen enfermedades. No es que tengan la autoridad sobre la vida en sí misma, sino ellos también pueden atacar a través de la salud. Mateo 12:22, por ejemplo, nos relata, entonces fue traído a él, ¿a quién? A Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ojo, no estamos diciendo que todas las enfermedades son causadas por el demonio. Esto tengamos mucho cuidado porque hay muchas personas quienes suelen endemonizar, ¿no? Espiritualizar tantas enfermedades que, en fin, no son todas, ¿sí? Entonces tenemos que tomar mucho cuidado en esto. No todas las enfermedades son causadas por el demonio, sino que el demonio también tiene estos poderes que pueden traer estos males. Solamente tengamos eso en cuenta. Juntamente con este tema también podemos decir que los demonios también logran hacer grandes milagros. Mateo 24:24 nos dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En estos últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas y siervos también. Por lo tanto, no debemos regirnos, no debemos nosotros seguir o ir en busca de señales y prodigios, ya que con estas cosas es muy difícil de discernir si proviene de Dios o no. Las señales pueden confundirnos. Las señales, los prodigios, los milagros pueden confundirnos. No quiero decir que en la iglesia no acontezca milagros, puede acontecer, pero tenemos que discernir con la palabra, tenemos que discernir con el Espíritu Santo y ver si ese espíritu que trae esos milagros realmente vienen de Dios o no. También podemos ver que los demonios también gobiernan sobre la tierra. Frente a esta declaración no debemos equivocarnos. Siempre recordemos que la soberanía total está en Dios, y aún los demonios también tiemblan y se someten ante esa autoridad de Dios. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El diablo y los demonios actúan dentro de los límites que Dios les ha dispuesto. Según Efesios 2:2, el diablo es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. El apóstol Juan, por ejemplo, dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, que nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A través de estos versículos podemos deducir que la razón por la que este mundo está mal es porque los demonios operan en este mundo. Y no solo eso, sino también que el diablo, de ser posible, se disfrace de un ángel bueno para tentar a los creyentes y hacerlos caer. El enemigo, el diablo, los demonios siempre están como león rugiente tratando de devorar, ver a quién poder devorar y especialmente entre los creyentes, entre los que están, los que son escogidos.
Así que tenemos que cuidarnos mucho de estas señales y prodigios que nosotros tanto enfatizamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Frente a estas acechanzas, a estos ataques del enemigo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que nosotros actuar? Hay una sola forma, hay una única forma de poder vivir frente a estos ataques. Y la forma es estar en Cristo Jesús. No hay otra manera. Primero Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como ya sabemos, el diablo es muy astuto y engañador. Por eso es que debemos estar más conectados a Cristo, fijando nuestros ojos y corazón en Él, para que así Él pueda ser el que nos proteja del maligno. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer porque el diablo es más astuto y más fuerte que nosotros. Por eso necesitamos estar conectados con el Espíritu, conectados a Cristo en esa cruz todo el momento. ¿Será que el diablo y los demonios actuarán por la eternidad de esta manera? No, la Biblia nos afirma que no. O sea, llegará un tiempo, un cierto tiempo en que Dios ya ha designado y luego de terminar ese tiempo serán arrojados eternamente en el fuego de azufre. En los postreros días vendrá el día de juicio final donde Satanás será encerrado eternamente en ese infierno. Recordemos que los hombres que han caído en la tentación o son depravados tienen todavía chance de arrepentirse de sus maldades, arrepentirse de todo su corazón y así poder recibir la gracia de la salvación. Sin embargo, los ángeles malos ya están acabados. O sea, no tienen vuelta atrás, no tienen cómo arrepentirse, no tienen cómo enderezar esa senda. Ya fueron destituidos y ya ellos son terminados. A pesar de que nosotros no le tenemos que temer al diablo, tampoco podemos ignorarlos, pues como hemos dicho, el diablo nos busca como un león rugiente para hacernos caer, para devorarnos. Por lo tanto, todos los que están en Cristo es necesario que se pongan la armadura de Dios y examinarnos todos los días en la palabra. Ponernos la armadura de Dios significa poder estar intimados con Él todos los días, en todo momento, recordando de la palabra. Vamos a una pausa con una canción titulada La armadura de Dios y a nuestro regreso estaremos con el pastor Walter Wing de la Iglesia Presbiteriana Gracia de Dios en el distrito Los Olivos. Y yo me despido de ustedes deseando volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640 Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios o preguntas en nuestra página de Facebook o también pueden enviarnos a nuestro correo tiemporeformado@gmail.com. Que tengan una linda noche y que Dios me los bendiga.